Muchas gracias. Bueno, me habían invitado a dar la presentación en inglés, dado la multiculturalidad de los participantes, pero creo que mayormente somos hispanohablantes, entonces puedo hacerlo en español, no importa, o en italiano, también hablo italiano, así que un poco, pero creo que me han pedido reducir el tiempo, pero creo que va a ser como 10 minutos, porque gracias al doctor Vega, mi presentación tiene que volverse a hacer, creo. Dio muy completos datos acerca del proceso de negociación. Aunque lo que puedo ofrecer de parte es una perspectiva desde el sector privado, ¿no? Y un poco de cómo lo vivimos en Sandler & Travis. Sandler & Travis somos la firma más grande a nivel mundial en servicios de comercio exterior, especialmente legales en comercio exterior, con nuestro headquarters en Detroit y en Washington. Y eso es lo que puedo compartir, y un poco sería interesante también escuchar cuál es el impacto que puede tener la negociación del NAFTA en los demás países no miembros de Norteamérica, de si tiene un impacto en Chile o en Colombia o en Perú con Alianza del Pacífico o en Italia o en Francia con todo lo que estamos dando. Lo que sí es, hice algunos datos del doctor y me gustaría compartirlos quizá un poquito antes, parecer varias cosas de lo que verán ahí es cosa que ya ha dicho el doctor con mayor detalle. En principio, nada más quiero aclarar algo en lo que no estoy de acuerdo con el doctor, y creo que la mayoría de aquí no lo vamos a estar, es que nuestros países no están dentro del 94% de probabilidades que se automatice el trabajo de auditores y contadores. Creo que ese trabajo seguirá siendo por parte de nosotros de manera manual y sobre todo de manera intelectual, ¿no? Creo que eso es parte importante. Para poder entender un poco cómo funciona la renegociación del Telecán, quizá hay dos temas que podemos entender en cuanto a la estructura político-económica de nuestros países. Y la primera es cómo es en Estados Unidos, cómo es en México para poder empezar la negociación, la aprobación. Y la segunda es qué significa renegociar un tratado como el Telecán. En la primera es, para nosotros legalmente, un tratado de libre comercio está por debajo de nuestra Constitución, e incluso en algunos temas de derechos humanos pudiera estar a la par de nuestra Constitución. Y eso ya lo ha manifestado la Suprema Corte. En el caso de Estados Unidos es distinto, y por eso es que podemos entender un poco la renegociación desde un punto de vista político-económico. En el caso de Estados Unidos, el Ejecutivo Federal está enfocado por facultades constitucionales en los aspectos económicos y de seguridad nacional. Todo lo demás está delegado a los estados. Es decir, en la práctica, para poder entender cómo funciona Estados Unidos, debemos entender que es una confederación de estados, es decir, son 50 países distintos integrados por una línea económica y una línea de seguridad nacional, que es a través del Ejecutivo Federal. Y por eso hemos visto a través de los años que se implementa el Telecán, algunos problemas comerciales enfocados, por ejemplo, con California, con temas de medidas sanitarias y fitosanitarias, por ejemplo, porque California es mucho más estricto, aunque en el Telecán no lo sea. O el problema eterno que tenemos con el transporte en Texas, porque la regulación de tránsito de Texas es mucho más estricto que todo Estados Unidos, excepto California. Pero entonces, aunque el Telecán lo permita, Texas no lo permite. Entonces, esta parte vamos a poder entender un poco el de por qué es un poco difícil, incluso para el presidente de Estados Unidos, implementar el Telecán. Si ustedes ven las disputas comerciales que se tienen en contra de Estados Unidos por el Telecán, en el marco del Telecán o en el marco de la OMC, mayormente Estados Unidos ha perdido todas esas instancias, tanto
iniciadas por Canadá como iniciadas por México, pero no se llevan a cabo en la práctica porque no puede por sí solo el presidente implementarlas o exigir a los estados que se implemente, caso contrario de México, que sí se debe de implementar porque es nuestra ley federal o nuestra ley general, los tratados internacionales solo por debajo de la Constitución, por arriba de todas las facultades de un estado. Lo otro importante es, en la teoría de las negociaciones de tratados, el Telecán representó lo que llamamos la primera generación de tratados de libre comercio. Es decir, una estructura básica fuerte que solamente regulaba el comercio y el servicio, o el comercio en general, ¿no? Pero no iba más allá. Es tanto así que tenemos, como lo mencionaba el doctor, los temas laborales y de medio ambiente en acuerdos paralelos. México y Estados Unidos aprendieron de este tratado, ¿no? Y hablamos más de México y Estados Unidos también porque representa el 80% de nuestro comercio. Canadá representa no más del 5%, aunque ha ido creciendo. Pero el Telecán es un tratado de primera generación. Si ustedes vemos los capítulos del Telecán, siempre va a ser el comercio de servicios, inversión, propiedad intelectual, governmental procurement, y lo básico de un tratado sin ir más allá. Cuando empezamos a negociar tratados con Europa o con Japón, en el caso de México, 2001-2004, estamos hablando de tratados de segunda e incluso de tercera generación, porque van más allá de solamente el comercio de bienes y servicios, por supuesto, de comercio, sino también incluyen acordar regulaciones comunes más allá del comercio, como puede ser laboral, como puede ser infraestructura, como puede ser patentes dentro de legislaciones. Y lo que sí conocemos como un tratado de cuarta generación es el TPP, porque el TPP negocia prácticamente legislación interna, o sea, legislación nacional, como es poder demandar a un Estado por parte de un privado, que lo venías arrastrando con Estados Unidos, ¿no? El acceso de medios de comunicación, al uso del Internet, es decir, va más allá, incluso corrupción, ¿no? Que corrupción debiera ser un tema totalmente nacional. Entonces, esa es la importancia de la renegociación del Telecán. No nos debe de asustar la renegociación del Telecán solo por ser Estados Unidos. En México ya lo hizo una primera vez y no le fue mal, le fue bien con el Telecán. Pero ahora esta debiera ser una modernización. Algo que está pasando con Europa hoy día, por ejemplo. Estamos modernizando el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿no? Donde es ya un tratado de segunda o parte de una tercera generación. Si recuerdan, el Tratado de México-Unión Europea es solamente un pedazo chico dentro de un acuerdo macro de cooperación entre temas culturales, entre temas sociales, de desarrollo, y dentro de un anexo, en una decisión, está lo que conocemos como el Tratado de Libre Comercio. Entonces, y lo estamos modernizando también, solamente que iniciamos el año pasado, solamente que no has tenido ese ruido que provoca con Estados Unidos. Pero es verdad, en el caso de Estados Unidos, sí tiene un tema mucho más importante, más impacto por la dependencia que tiene nuestro país. El otro tema que quería antes de iniciar era, en el caso del TPP, es verdad que el TPP ya es una base de nuestra negociación. Se finalizó. Para México yo creo que fue fácil incorporarse a las negociaciones del TPP porque muchas de nuestras regulaciones ya están incluidas en la legislación actual, es decir, ya se negociaron de manera bilateral o de manera multilateral. Por ejemplo, el acuerdo de facilitación del comercio. Se habla de que se debe de incluir, de que se debe mejorar dentro de la renegociación del Telecán, pero ya tenemos firmado un acuerdo de facilitación del comercio el año pasado en el marco de la OMC, donde México ya implementó en gran parte las medidas
propuestas por OMC, cosa que no ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En el caso de estandarización de medidas, de estándares comerciales o de medidas fitosanitarias, México unilateralmente se ha acoplado a las medidas y estándares de Estados Unidos. Por eso fue un poco más fácil integrarse al TPP. El tema del TPP versus la posición actual del presidente de Estados Unidos es que el TPP, en muchas de las cosas que hoy quiere ser estricto el presidente de Estados Unidos, fue más laxo, incluyendo el tema del déficit comercial a través de reglas de origen, donde el TPP redujo reglas de origen, facilitó inclusive certificación de origen por parte de los importadores, y ahora la posición es contraria, es aumentar o hacer más estricto reglas de origen a través de contenido regional o contenido local, que contradice la posición de TPP, para poder salvar el déficit comercial. Solo que el tema del déficit comercial no es un tema gubernamental. El tema del déficit comercial es un tema de cadena de suministro. Y que recordemos, por ejemplo, cómo empieza ASEAN +3, el acuerdo de ASEAN, de los países de Asia-Pacífico, en el marco de APEC también, pero antes de APEC existía el APEC del sector privado, y fueron ellos quienes impulsaron la creación de un acuerdo regional. Eso es lo que está pasando hoy día con el Telecán, donde el sector privado es el que ha impuesto muchas de las reglas por el desarrollo económico de la cadena de suministros. Entonces es más difícil ir en contra de algo ya integrado como las cadenas de suministro solo por posiciones gubernamentales. Pero bueno, es una pequeña introducción que quería dar antes de poder iniciar con esta plática. Y el último tema es, en el caso, incluso hablaba de las reglas de origen con rastreo, cuando en el TPP no tenía rastreo. Realmente en la práctica, en el sector automotriz, quiero hacer un pequeño paréntesis comercial, pero Sandler & Travis está especializado en el sector automotriz precisamente. Y en la práctica, el sistema que llamamos Trace Value es solamente aplicable a Estados Unidos, es decir, a las importaciones de Estados Unidos, no a las de México. Y así tenemos otras como ALA o CAFE, que son estándares de Estados Unidos para sectores automotrices, ¿no? Pero bueno, podemos empezar un poco. Ese es a grandes rasgos el tema que yo les quería tener, un poco el contexto. Y en el contexto yo lo que quiero dar a entender es por qué México está tan integrado a Estados Unidos y el Telecán es solamente el mecanismo formal para poder llevar, digamos, este desarrollo económico regional. Los resultados para México del Telecán y el proceso de negociación y lo que yo considero algunos puntos críticos dentro de la negociación. La relación económica con Estados Unidos inició hace muchísimos años. Hablando específicamente de negociaciones comerciales, empezamos desde 1831, poco más de la independencia, con el Friendship and Trade Agreement, que era un poco el cómo algunos sectores laborales poder trabajar en conjunto con la frontera de Estados Unidos y darles beneficios comerciales. Tenemos lo que hasta hoy día es un problema para México con el Bracero Agreement de 1942. Y empezamos con estos dos programas que son muy importantes para México, que es el decreto automotriz, que el decreto automotriz es de 1962, es decir, el sector automotriz no es una especialización de México de 20 años o 23 años del Telecán, es desde el 62 que ha venido cambiando hasta su última reforma. De hecho, tiene todo un apartado especial para los beneficios del sector automotriz en México. Y el sector automotriz tiene dos características importantes, y esto lo conocerán muy bien algunos compañeros, colegas de aquí, como los de Brasil, que es, una es la complejidad de la industria automotriz, ¿no? Es decir, no es
compro, vendo, es una complejidad porque ninguna planta automotriz, sea General Motors o sea Ford, sea cualquiera, produce autos. Ellos ensamblan autos. Y ese ensamblaje requiere de 1.300 partes y componentes. En promedio, un vehículo puede llevar de 4.600 a 32.000 componentes, desde lo que llamamos OEM, que son los Original Equipment Manufacturers, que son GM, Ford y todo eso, hasta los primeros proveedores, que son los Tier 1, los segundos proveedores, que son los Tier 2, y así nos vamos en la cadena hasta quien hace el acero. Y en el caso de Brasil tenemos un tema con el AC-55 y el sector automotriz, Brasil y Argentina. Lo mismo ha pasado en México, pero lo otro importante del sector automotriz son los empleos que generan, los empleos y los impuestos, y toda la economía en escala que puede haber alrededor de un sector automotriz. El otro es el programa que se llamó como programa de trabajadores adicionales que pueden trabajar en la frontera, más conocido como PIF Program, que no es otra cosa que lo que hoy día conocemos como el Maquila Agreement o el IMEX, ¿no? La industria maquiladora de México, que inicia en el sector textil, pero hoy día hay empresas maquiladoras en el sector automotriz, en el sector electrónico, en el sector aeroespacial. Y finalmente en el 71, lo que ya es en su conjunto como el Mexican Maquila Decree. Ahora, algo importante para México es que nosotros veníamos antes de los 80 de una política de sustitución de importaciones, donde el principal obstáculo que tuvimos fue la competitividad, justamente porque no había una competencia hacia adentro de México, y entonces, inclusive en el sector automotriz, no creo que todos recuerden, pero yo leí en algunas revistas que teníamos una industria automotriz que era la empresa mexicana de autotransportes o algo así, una marca mexicana de autos que desapareció justamente por la competitividad. Y es un tema porque no había una supervisión de lo que se vendía adentro, tuviera esa competitividad, que cuando abrimos nuestras fronteras fueran capaces de competir con el extranjero. Después iniciamos en el 86 con empezar a hablar del GATT, las primeras negociaciones, nuestro primer acuerdo comercial con Aladi, ¿no? Y después nuestro primer gran acuerdo comercial, que es el Telecán. Era la primera vez que México celebraba un tratado de esa envergadura como el Telecán, con una potencia como Estados Unidos. Para Estados Unidos también fue la primera vez de negociar con un país con ese desequilibrio económico, porque recuerden que tenía un tratado de libre comercio con Canadá, y el Telecán lo que hizo fue incorporar ese tratado de Canadá dentro del Telecán. Y entonces, también aprendió de eso, porque los siguientes tratados que tuvo Estados Unidos, por ejemplo, con Perú o con Colombia, ya incluye el tema del tema laboral o de medio ambiente dentro del tratado. O sea, aprendió lo que no se pudo con México porque fuera nuestra primera vez, en los demás ya tenemos que incluirlo. Y hoy día, bueno, somos